Iniciamos con el espacio de tiempo de MIPYMES, el programa de educación y orientación para las micro, pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana. Tenemos un programa sumamente interesante hoy. Queremos que estén atentos a lo que vamos a tratar, porque vamos a hablar de un tema muy fuerte, que es la carga impositiva que tienen los negocios de la República Dominicana. Bienvenido a su espacio, no le cambien. Bueno, estamos, como dijimos, nuevamente con ustedes y le pedimos que estén atentos, como decía Judy, porque todo lo que se diga hoy, desde el principio hasta el final, va a ser muy importante para ustedes. Así que, sin más, en un momento continuamos con su tiempo de MIPYME. Bueno, como hemos hablado ya de los impuestos, específicamente hemos hablado de lo que es el ITEVI y de lo que es el impuesto a la renta, nosotros pensamos que íbamos a pasar a otros temas, pero hemos tenido que retomar el tema porque muchas llamadas, muchas cosas que no han quedado claras, muchos pedidos de explicación nos llevan a que tratemos nuevamente de este tema. Y lo vamos a empezar tratando de una manera diferente. Le voy a decir que las empresas, escuchen bien, porque la preocupación que mayor cuando nos llaman es hablar del ITEVI, hablar del ITEVI, hablar del ITEVI. Las empresas no pagan ITEVI. ¿Me escucharon? Las empresas no pagan ITEVI. El que paga el ITEVI es el consumidor. Y lo vamos a trabajar, lo vamos a tratar de entender a partir de un ejemplo. Vamos a ver una planilla donde vamos a plantear una industria comprando insumos, haciendo la elaboración del producto, los gastos fijos, los gastos variables. Vamos a pedir entonces la planilla, correcto. Fíjense, cuando ustedes compran todo el material para producir un producto, ¿no es cierto? Son los insumos que ustedes necesitan para producir un producto. Imagínense que el precio de eso es 14.000 pesos de todos los insumos. Pues hay que agregarle un ITEVI, ustedes lo reciben en la factura de esa forma, dice precio tanto, ITEVI tanto, un ITEVI en este caso de 2.020 pesos, lo que hace 16.520 pesos. Por otro lado, en la elaboración participa la mano de obra hay que considerar todo lo que va alrededor de la mano de obra, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros tenemos que depositar alrededor de la mano de obra, llámese TCS, llámese sueldo anual, o sea, el sueldo de Navidad, todo eso lo tenemos que prorratear y ponerlo en la mano de obra. Pero la mano de obra no tiene ITEVI. Si se fijan nuevamente en la planilla, la mano de obra no tiene ITEVI. Por lo tanto, 20.000 pesos de elaboración nos dan 20.000 pesos de precio a pagar. En el caso de los gastos fijos pasa lo mismo que pasa con los insumos. Tenemos un gasto fijo de 8.000 pesos, por ejemplo, y tenemos un ITEVI de 1.400 pesos. Eso hace que por esos gastos fijos, teléfono, agua, luz, ¿no es cierto?, nosotros terminamos pagando 9.400. Si todo eso hace 8.000 pesos, terminamos pagando 9.400 porque pagamos ITEVI. En los gastos variables, y aquí aparecen en los gastos variables todos los gastos que no sean gastos fijos, ¿no es cierto?, ni sean insumos. Si tiene gasto variable por 5.000 pesos, entonces ustedes van a pagar ITEVI por 900 pesos. Y el valor a pagar, digamos, de gasto variable, como lo pueden ver, son 5.900 pesos.
Vamos ahora al resultado final para tener una idea más acabada. El precio total de todo eso, si se pudiera hacer una factura por todo eso, diríamos que el precio total de ese producto que nosotros hemos adquirido, de esa inversión que hemos hecho, es 47.000 pesos. Pero resulta ser de que lleva un ITEVI por 4.600 pesos y lo que realmente pagamos, el dinero que dimos, fue 5.800 pesos. Tenemos que prestarle mucha atención porque cuando nosotros quieramos ponerle precio a ese producto que estamos haciendo con toda esa inversión, tenemos que tener en cuenta que debemos partir para ponerle precio de los 47.000 pesos y no de los 51.860 pesos. Es decir, los 47.000 pesos es nuestra base para poner precio. Lo otro es ITEVI. Es una cosa que nosotros pagamos en ese momento y vamos a ver que luego lo recuperamos, ¿sí? Vamos a una planilla siguiente y partimos de los 47.000 pesos que tenemos como precio inicial. De ese 47.000 pesos que tenemos como precio inicial, imagínense que nosotros planteamos que queremos tener una ganancia. Y esa ganancia la tenemos que poner en ese momento, la tenemos que establecer en ese momento. Imagínense que queremos ganar el 20%. Si queremos ganar el 20% sobre 47.000, va a ser 9.400 pesos. Es decir, que el precio de nuestro producto, que es la inversión más la ganancia, va a ser 56.400 pesos. Pero al momento de venderlo, el Estado nos dice, ey, no se olviden de mí, no se olviden de poner el ITEVI. Entonces, ese ITEVI es 10.152 pesos. Es decir, que al precio 56.400 ya establecido, le agregamos lo que nos dice el gobierno, que tenemos que poner que son 10.152 y el precio final, el precio de venta de nuestro producto va a ser 66.552 pesos. Si ustedes se fijan, al lado de los 10.152 les aparece 4.860. Esos 4.860 son los que pagamos cuando hicimos la inversión. Pues nosotros, al momento de devolverle ese impuesto que nosotros cobramos en nombre del Estado, debemos descontar los 4.860 pesos. Es decir, en todo esto, nosotros no hemos pagado impuestos. Nosotros hemos retenido un impuesto, hemos cobrado un impuesto en nombre del Estado y se lo hemos pasado al consumidor. El consumidor es el que pagó el impuesto. Nosotros no pagamos como empresa absolutamente nada de ITEVI. ¿Correcto? El ITEVI no es un impuesto que pague la empresa. Lo que vamos a ver a continuación es qué pasa con esos 9.400 pesos que establecimos que íbamos a ganar. Esa ganancia que dijimos que iba a ser del 20%. Vamos a ver en una nueva planilla qué es lo que va a pasar con esos 9.400 pesos, porque aquí sí tenemos que prestar atención. Por ley, nosotros deberíamos dar de nuestra ganancia, cuando hacemos el cierre, el 10% de nuestra ganancia a los empleados. Lo debemos distribuir entre los empleados. Es decir, que a esos 9.400 pesos yo le voy a sacar 940 pesos que es para los empleados. No es mía, me lo están sacando de mi ganancia, lo estoy entregando de mi ganancia a mis empleados, ¿sí? Que son mis socios directos. Entonces, pasamos a ver que tenemos una ganancia de 8.460, es decir, ya no tenemos 9.400 como lo habíamos planteado, tenemos una ganancia de 8.460. Entonces luego sí, aquí sí viene el impuesto que tiene que interesar. En este momento viene el impuesto que tiene que interesarlo. El socio nuestro que se llama Estado, y que es que nos quejamos porque decimos, es que nos saca el dinero y no nos da nada, ese socio nos saca el 27% de impuesto. El 27% de impuesto, en este caso, sobre esos 8.460 pesos. Es decir, que de esos 8.460 pesos nos está sacando 2.284, como lo pueden ver en la planilla. ¿Y a qué llegamos? A que nuestra ganancia, que cuando nosotros la pusimos, suponíamos que iba a ser del 20%, llega a un 13.14%.
Es decir, recuerden, tenemos una ganancia que le establecimos. De esa ganancia que le establecimos, el 10% de la ganancia es para los empleados. Entonces, a partir de eso ya no tenemos el 20%, tenemos el 18%. Y luego, de ahí, el Estado nos cobra el 27%. Ese socio que lamentablemente no pone nada y se lleva todo, nos lleva el 27%. Y lo que es más grave, lo cobra adelantado. Va cobrando un adelanto a cuenta de eso. Es decir, tenemos un socio que no aporta y que nos está sacando un 27% y que lo está cobrando adelantado. Es decir, se lo está llevando antes. Ellos ya se aseguran ese dinero totalmente. Es decir, nosotros podemos luego llegar a perder, pero el Estado ya se llevó ese dinero. Entonces, recuerden, las empresas no pagan ITEVI. No pagan ITEVI. Las empresas pagan impuesto a la renta, impuesto a la ganancia. ¿Correcto? Esperamos que esta vez quedemos claros respecto a esto. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa de hoy. Vamos a pasar a la sección que recién hemos añadido a nuestra programación en tiempo de MIPYMES, y es la sección Sí se puede. Hoy vamos a escuchar la historia de una persona que se ha fajado y ha podido sobresalir. Por eso se llama Sí se puede. Vamos a recibir al ingeniero Esteban Zambrano. Vamos a ver la primera parte, vamos a recibir su historia. Así es que presten mucha atención porque el segmento Sí se puede se divide en dos partes. Hoy iniciamos con la primera parte y vamos a tener la continuidad el próximo sábado. Así es que vamos a iniciar con esta historia. Sí se puede, sí se puede. Deja que lo malo al viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo lleve. Con la ayuda del Creador todo se puede. Buenas noches, estamos en Tiempo de MIPYMES en su sección Sí se puede. Hoy tengo una persona que viene del cono sur de Venezuela, de una tierra rica en petróleo, de donde se hacen las mejores cachapas, porque son ellos los reyes de la cachapa. Un ingeniero civil, un excelente ser humano. Y en esta ocasión yo definiría lo que es su trayectoria como un ejemplo de resiliencia. Él es el ingeniero Esteban Zambrano. Bienvenido a Sí se puede, Esteban. Gracias. Yo estoy feliz de tenerte aquí, porque él es mi compañero, es el chamo que nosotros en la oficina amamos y que lo hemos recibido como un hijo, o sea, lo hemos adoptado. Tú vienes de Venezuela siendo un ingeniero exitoso con un trabajo sólido, una economía sólida, valga la redundancia. Yo quiero que en cortitos minutos tú me resumas lo que fue la vida de Esteban en Venezuela. Háblame un poquito de esa historia. Yo soy graduado ingeniero civil, fui primero en mi promoción en Venezuela. Me gané una beca de British Airways para ir a estudiar en Londres. Y bueno, fue una carrera profesional, digamos que atípica dentro de lo normal, porque de verdad que tuve una educación muy buena en preparación.
efectivamente las cosas en Venezuela comenzaron a ir mal a partir de la llegada del señor Chávez. Y a partir de ahí toda nuestra estructura social, personal, económica, pues empezó a tener cambios con los cuales tuvimos que manejar. Tomar la decisión de salir de mi país fue una de las más duras que he tomado en mi vida porque justamente como tú lo acabas de decir, teníamos una vida estable, con un trabajo estable, con una aspiración de vida en Venezuela que nunca nos imaginábamos lo que venía encima. Ya las cosas comienzan a dar algunos síntomas de que el país no va por la senda que esperábamos y es cuando tomo la decisión hace 7 años atrás que decidí salir de Venezuela y mi decisión fue venir a la República Dominicana también por un tema porque intenté irme a Europa, pero las condiciones de frío pues no me ayudaron. Ahí entendí que por aquí pasa sangre caliente y para mí eso era importante, el tema del clima. Decido venir a la República Dominicana porque también tuve una oferta comercial de trabajo acá y eso hizo que pues acelerara el proceso. Pero tú decides venir. Pero ¿cuál fue el clic que le dijo a Esteban? Yo tengo que salir. O sea, ¿qué es lo que tú percibes realmente que te dice, me tengo que desprender de mi familia, me tengo que ir, porque si me quedo, o sea, tiene que haber algo que te dijo, aún estuvieran las condiciones de que habían buenas ofertas en otros lugares, pero desprenderse de la forma que lo hiciste, tuvo que haber algo que te dijera, no puedo seguir aquí. Exactamente. Lo que hizo en mí ese impulso a salir de Venezuela fue el tema de la inseguridad. Llegó un momento en que en Venezuela tener éxito ya se convertía en un problema, porque el sistema de gobierno que empezó a instalarse comenzó a comerse todas las empresas que habían. Ellos se enamoraban de alguna empresa y entonces ellos le ponían la mano. Si tú querías abrir una empresa que a ellos le interesara, pues también ibas a tener un problema de vértelas con ellos. Entonces, pues fue un tema de sumar, restar y sacar cuentas de que era mejor intentar afuera que seguir dándote contra una pared, porque por el hecho de que uno quería mucho el país, la familia, estaba todo lo que tú, pero era también el tema de decidir que este era tu momento en la vida donde profesionalmente puedes ejercer y tratar de buscar algunas mejoras, y pues la decisión fue en base a eso. Y si estuvieras todavía en Venezuela, o sea, que tú no hubieses tomado esa decisión de salir a tiempo, ¿cuál fuera quizás tu actualidad? Bueno, realmente es una pregunta muy dura porque mi familia vive allá. Nosotros somos 9 hermanos. El único que ha podido salir en este momento he sido yo, salí hace 7 años. Y mis hermanos hoy están padeciendo realmente todo lo que significa quedarse a vivir en Venezuela. No se consiguen alimentos, el tema de las medicinas es un problema muy duro. Y mi hermano recientemente tuvo que ser operado de emergencia y conseguir los tornillos, conseguir los antibióticos, fue toda una proeza. Entonces mi situación, yo la veo en retrospectiva y realmente haber tomado la decisión de salir, hoy por hoy ellos me la alaban en el sentido de que tuve la visión y la fuerza para poder salir. Ellos hoy no lo han podido hacer, primero porque también hay un problema con el tema de los pasaportes en Venezuela. El sistema bloquea todo lo que pueda significar pues documentos de llegarte a tiempo para tú poder solicitar visas, todo eso. Entonces, claro, ha sido un proceso muy cuesta arriba para los que se han quedado, que no han podido salir, y en las noticias ustedes lo pueden evidenciar más, pues cómo ha sido la migración ilegal. O sea, mucha gente se está yendo sin pasaporte porque las condiciones no están dadas para que la gente pueda hacerlo de manera como regularmente se debe hacer. Exactamente. Entonces ya llegas a nuestro país, te adoptamos. ¿Y cuál ha sido la vida de Esteban en este país? ¿No has ejercido como ingeniero civil? ¿No has podido? No he podido. Vienes a un país totalmente ajeno, donde tienes que adaptarte, donde tienes que trabajar
en lo que sea. Justamente, fíjate, yo soy ingeniero civil, pero acá hay una reglamentación para poder ejercer legalmente, sacar el CODIA, no lo pude ejercer en ese momento y pues me ha tocado trabajar con las opciones que hay. Yo también he tenido una experiencia en lo que es mercadeo, en el área de ventas internacionales, que era un plus pues con los cuales yo me he podido ayudar y por las circunstancias mismas de haber llegado en esa forma y por la cantidad de venezolanos que han llegado, pues he tenido que buscar opciones rápidas para poder uno establecerse y una de ellas fue en el área farmacéutica. Yo realmente tenía poco conocimiento del área farmacéutica, pero la misma circunstancia pues ha hecho que uno se tenga que preparar sobre la marcha y he trabajado pues gran parte de los 7 años que llevo en el país, digamos que 4 lo he dedicado más al área farmacéutica. He sido gerente de proyectos de una cadena de farmacia, he trabajado con algunos laboratorios médicos, hoy también ejerzo con bienes raíces, que es parte pues de lo que también estoy incursionando, es decir, no hay miedo pues a buscar opciones. Gracias a Dios la República Dominicana ha sido uno de los países, o por lo menos a mí me ha abierto las puertas en una forma muy benévola y yo de verdad agradezco mucho la confianza, sobre todo ustedes, Raquel, en el grupo donde pues día a día siento ese apoyo que nos dan, como no solamente a mí personalmente, sino el hecho de cómo ustedes se preocupan por lo que pasa en el país, siempre están pendientes y eso hace pues que uno se sienta como en su casa. Si se puede, si se puede, deja que lo malo al viento se lo lleve, que el amor de Dios tu corazón lo lleve, con la ayuda del Creador todo se puede. Bueno, Enrique, escuchamos una parte ahí del Sí se puede, Esteban Zambrano. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo se puede emprender un extranjero en este país? A propósito de tu experiencia, argentino de varios años aquí, Esteban, que acaba de exponernos parte de su vida nueva, porque es una vida nueva. Exacto. Tengo lo que entendido. pasa es que, mira, lo que pasa es que no tenemos, digamos, una fórmula. Yo he andado por diferentes países, en todos los lugares, gracias a Dios no tuve problemas, pude trabajar, pude manejarme, ¿no es cierto? Yo escuché, creo que él es ingeniero, yo soy ingeniero. Sí, eso me llamó la atención. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno para trabajar como ingeniero de un país a otro tiene que hacer reválida, tiene que arreglar una serie de cosas para poder trabajar. Yo me acuerdo al principio, cuando yo recién salí de Argentina, yo hice reválidas en distintos países y trabajé como ingeniero. Luego ya me dediqué a otras cosas. Y fíjense, hay algo muy importante. Él está hablando de que es ingeniero, que ha estado trabajando en el área de la industria farmacéutica, que ha estado trabajando en mercadeo, que ha estado. Fíjense, bienes ya hace un raíces. tiempo, eso es una cosa interesante para el dominicano. Ya hace un tiempo largo, y esto va cada vez más rápido y se hace más común, que debemos diversificar, es decir, no podemos quedarnos con que yo soy ingeniero y yo voy a trabajar de ingeniero en todas partes. Y que si no aparece un oficio relacionado a la profesión, ya quedará. Es decir, tenemos que tratar de ampliar esa gama de conocimiento, tenemos que tratar de ser un poquitito más ávidos en conocimiento, poder hacer más cosas para que llegado a una circunstancia podamos defendernos ante una situación así. Y estar abierto a las posibilidades que se presentan. Ahora, hay una diferencia. Yo llegué aquí hace 18 años. Aplatanado. Ya estoy aplatanado, sí, pero el dominicana, ¿no es cierto?, es muy particular, recibe muy bien al extranjero, atiende muy bien. Sí, tenemos esa condición cultural. Sí. Sí. Yo vine a pasear y aquí estoy. Es decir, que eso es así, pero hay casos especiales. Así como está el caso de los haitianos, ¿no es cierto?, que son extranjeros, así también está el caso de los venezolanos. Cuando viene una persona, un extranjero aquí no tiene problema, pero cuando viene un grupo de personas, se lo estereotipa como que vienen en determinadas condiciones, entonces se les complica más la cosa. Porque una de las cosas que yo siempre dije, cuando, digamos, en el momento que yo llegué y vi la forma que ustedes trataban al extranjero, es que
En otros países la gente es igual que aquí. Hay buenos, hay malos, hay más o menos. Es decir, no es que porque sea extranjero va a ser bueno. Pero ahora les digo... Están los estereotipos a nivel mundial, en todos los exacto, países pero ahora les existe digo ese también grupo. que no por ser venezolano va a ser malo. ¿Entienden? Es decir, Jamás. no podemos estereotipar y decir, no, es que esos venezolanos que están viniendo. Siempre, en los países, cuando uno va, hay un cierto recelo de que viene a quitarme mi trabajo, que no tenemos demasiado trabajo y viene gente de afuera y se lo dan a ellos, no nos dan a nosotros. Eso ocurre en todo el mundo. Existe un nivel de celos. Pero yo creo que Dominicana es muy particular. Yo creo que Dominicana te da muchas posibilidades. Se abren muchas posibilidades. Sí. Incluso hasta con la misma gente de Venezuela. En principio existe sí un recelo así, pero se le da la posibilidad, se le permite, ¿no es cierto?, trabajar, se le permite... Ellos se han ido por varios rubros, gente ocupando distintos tipos de trabajo y no han tenido inconvenientes. Se insertan, se les da espacio para que se inserten en diferentes espacios. Sí, porque hay... cultural, yo he visto porque hay países que es mucho más difícil. Hay países que se hacen mucho más difícil, ¿no es cierto? Por la cultura, por la forma que tienen, porque son muy cerrados, porque caíste en un lugar que no. Es decir, hay lugares que son difíciles. Gracias a Dios, yo particularmente no me puedo quejar de ningún país. Me ha ido bien, no he tenido problemas en ninguna parte, pero he convivido con gente, con otros extranjeros que sí han tenido problemas. Eso tiene mucho que ver también, Enrique, con el objetivo que las personas tienen que emigrar o que simplemente llegan a otro país, porque en el caso... Cuando no es necesidad es más fácil. Exactamente, sí, claro. Y cuando vienen con un objetivo, bueno, aquí yo podría hacer mi vida, déjame ver qué hago, en qué me desempeño, de una manera sana y sin malas intenciones. Bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con esta historia la semana que viene, y yo supongo de que luego vamos a hacer un comentario ya un poquitito redondeando todo esto. Así que ahora, como tenemos mucho material, vamos a ir a un momentito y seguimos con Tiempo de MIPYMES. Vamos a recibir en este momento a nuestro invitado, al señor Bernardo Espinosa, de Espinosa Peña y Asociado. El señor Bernardo es contador de profesión y tenemos varias cositas que tratar con él de lo que es el tema impositivo, como le veníamos diciendo al inicio del programa. Bienvenido, Esteban. Gracias por invitarnos. Bienvenido a Tiempo de MIPYMES. Gracias por invitarnos una vez más. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes por invitarnos a este programa que ya se ha convertido en prácticamente una referencia para las pequeñas empresas y para tratar todos los temas de interés que implican el desarrollo y el desempeño de las MIPYMES. Exactamente. Bernardo, es un gusto tenerte nuevamente aquí y, como dijimos, lo vamos a ir haciendo temporalmente, ¿no es cierto?, de citarte, porque un tema muy importante y muy solicitado por las MIPYMES. Y muy amplio, muchos aspectos que tratar. Y muy amplio es el tema impositivo. Estuvimos hablando, vos escuchaste que estuvimos hablando del ITEVI, estuvimos hablando de la renta, porque hay como un error, ¿no es cierto?, del miedo a los impuestos. Es decir, el miedo a formalizarse por los impuestos. Y hoy le sacamos la duda respecto al ITEVI, diciéndole: usted no paga ITEVI, usted retiene ITEVI y se lo da al gobierno. Entonces, usted es un empleado del gobierno haciendo eso. Cuéntanos un poco de todo. Sí, es bueno resaltarle, Enrique, que este es un tema cultural y un tema de educación más que todo. Exacto. Educación, no solamente en los temas fiscales, estamos hablando de educación en sentido general.
las empresas, muchas empresas pequeñas nuestras, por el nivel de informalidad que tienen, asumen como parte de su ganancia el impuesto que cobran. Entonces, y de hecho es así. Si tú haces los análisis, que nos hemos encontrado con casos de estudio, lo que cuando la empresa tiene que pagar los impuestos que le corresponden, entonces el negocio no es rentable. Porque el dueño, por la poca formación que tiene, incluye en su margen el impuesto. Entonces, ahí tiene mucho que ver el gobierno, siempre ese tema ha estado suelto con la MIPYME porque es un sector vulnerable, pero en estos momentos es prácticamente una necesidad perentoria de que todo el mundo pague los impuestos y que entre en un sistema formal de pago. Y ya la formalidad se ha convertido también en una necesidad. Y me imagino que en este programa se promueve eso, de que Sí. las empresas entren en un sistema formal. Exacto, nosotros promovemos y llegamos a decir, ¿no es cierto?, que una empresa, en el momento en el que se formaliza es cuando se gradúa como empresa. Hasta que no se gradúa como empresa, no se formaliza. Eso lo vamos a seguir diciendo, pero también vamos a seguir diciendo que vamos a inducir a las empresas a que se formalicen a partir de que las empresas sean empresas, es decir, que estén equilibradas, que estén funcionando, porque como vos decís, el desconocimiento que hay no es solo respecto al ITEVI, el desconocimiento que hay, o a los impuestos en general, el desconocimiento que hay es respecto al manejo de la empresa. Sí, al que manejo. exista un nivel de organización interna para poder Exacto. dar el paso De a la lo que es la formalización. formalización, porque si no hay una organización de lo que son esas finanzas y esos estados contables, no pueden dar el paso a la formalización porque no saben dónde están parados, como decíamos en una ocasión acá en el programa. Sí, y nosotros somos del criterio que, bueno, tenemos las leyes, se hacen las leyes que promueven el emprendedurismo, leyes que promueven la MIPYME, pero esas leyes serían vagas, vacías, sin un acompañamiento. O sea, Exacto. nosotros creemos que debería incluirse una escuela de formación de gerentes para pymes. Mira, usted ha dado en el clavo de nuestra preocupación. Esa es No nuestra tiene que preocupación ser un diaria. profesional, no tiene que No. estar graduado en una universidad. no. Con la formación mínima que tiene, puede dársele la formación mínima para dirigir un Sí. negocio. Exacto. Y todo lo que implica un proyecto de negocio. Porque muchas veces comenzamos proyectos de emprendedurismo sin ningún plan, solamente porque nos dijeron que el negocio no es bueno, Porque o tienen porque la el vecino idea. tiene un negocio, o porque al otro le está yendo bien en esa área. O porque tiene un par de pesos y lo quiere Invertir. Ponerlo a producir entre comillas, y se lanzan, se aventuran al negocio sin ningún tipo de base Sí. que le garantice la permanencia. Y tengo que decirle, Enrique, que se han hecho estudios que indican que nuestras empresas, su vida útil son 7 años en promedio. Todas las empresas están dando demasiado. en promedio son 7 Está años. bien, Recuerda que hay empresas que tienen muchos años operando y cuando se... Claro, pero sí, cuando hicimos ese promedio, exacto. ahora las empresas esas, En ¿no es sentido cierto? general. En sentido Ahora, general. si nos vamos a las MIPYME, Micro. a los proyectos Si de nos vamos a las emprender, micro. no, proyectos de emprendedurismo, probablemente la vida útil no pase los 5 años. No pasa. No pasa. Lamentablemente eso es lo más grave, es lo que nos llevó a nosotros a trabajar en todo esto. Es decir, nosotros nos lleva a la idea de decir, vamos a trabajar con las MIPYME, vamos a capacitar a las MIPYME a partir de ahí. Y sobre todo, vos estabas diciendo que no valen las leyes, sino que la gente conozca las leyes y sepa cómo manejar su negocio, que les enseñen también. Fíjate que el señor Escuder, que trabajó en el gobierno, que es una persona muy conocida, nos dice en un trabajo muy bueno que hizo hace un par de años, de que el 16%, escucha esto, el 16% de las empresas, de las MIPYMES, ¿no es cierto?, reciben algo de capacitación respecto al manejo de empresas Algo, el del 16%. gobierno. Y él lo dice desde el gobierno, es decir, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no es cierto? Por nosotros no sería fácil decir cualquier número, porque acá el problema es que todo el mundo tira números. Todo el mundo tira números. Yo tomo ese número porque es una persona que ha estado y está trabajando con el gobierno. Datos Entonces, oficiales. Son datos prácticamente oficiales. Entonces, en un libro él dice el 16%. Pero dice así, específicamente, de los que conocen
de lo que conocen que el gobierno hace capacitaciones, el 16% solo recibe algo de esa capacitación. Y tenemos que aclarar que el porcentaje dentro del universo de las empresas, las MIPYMES representan el 70%. Y de hecho, No, agregan... perdón, las MIPYME representan el 99%. Las pymes el 70%, sí, porque la MIPYME incluye las Sí. las medianas. Las micro y pequeñas empresas. Las microempresas son casi el 70%. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de que, comenzando por un conocimiento básico mínimo de finanzas personales, Eso yo quisiera que para los televidentes tengan una idea. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta en términos de organización en finanzas? O sea, ¿qué tres cosas o principales cosas se deben tener organizadas? ¿Qué caja de flujo? ¿Qué la compra? ¿Qué no vamos a podría ir ser? a lo esencial, para no complicarlo mucho y no hablar de una planificación estratégica, Ok, ok. ni de planes de negocio. Algo no. práctico, que Vamos la a- gente incluso pueda a lo aplicar mínimo. en sus negocios. Un simple presupuesto de las proyecciones de ingreso y gasto del año en una plantilla de Excel de 12 columnas. O sea, ¿qué yo pienso hacer este año? Eso es lo mínimo. Y de ahí yo voy a tener cuánto necesito comprar, cuánto efectivo necesito para poder generar los ingresos que estoy estimando y cuánto necesitaría de un financiamiento. Aquí el financiamiento, por ejemplo, para las pymes es muy costoso precisamente por el nivel de informalidad que tienen y que no es lo mismo tú planificar un préstamo que salir a buscar 100,000 pesos mañana porque tienes que pagar la nómina, porque te llegó el jueves y el cliente no te ha pagado. Y como el cliente no ha pagado, no va a haber para la nómina el sábado y tengo que salir a buscarlo a un usurero mañana. Con un plan de negocio mínimo de una plantilla de Excel, tú vas a tener tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tus tiempos pico, donde tú produces más y donde necesitas más capital. O sea, un acompañamiento mínimo y con una capacitación mínima, una empresa puede entender eso, que eso es lo mínimo. Mira, lo importante es esto. Sos contador, nosotros te entendemos, nosotros sabemos de qué estás hablando y cómo se puede llegar a lograr eso, pero estamos hablando de la micro, estamos hablando de gente que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una capacitación, nos encontramos que le decimos, levante la mano el que alguna vez fue a algún taller de algo y no se ve una mano. Entonces, Una cosa estamos increíble. hablando de ese nivel. Y eso no es porque no quieran, porque están ávidos de eso. Porque cuando nosotros decimos vamos a hacer tal taller para tal cosa, ellos van y participan y preguntan y siguen conectados a nosotros para poder trabajar en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le digo, por ejemplo, tienen que hacer una planilla de presupuesto, tienen que presupuestar lo que van a hacer dentro de tanto tiempo, porque es la Durante el forma año. de saber si van para allá o no. O sea, Hay que si no se sabe acompañarlo dónde en eso. voy, si no sé dónde voy, todos los caminos me dejan bien. Hay que acompañarlo. Sí, hay que Exacto. acompañarlo. Pero Y se alguien necesita. tiene que financiar eso porque tiene un costo. Bueno. O sea, Sí. cuando tú hablas del costo de la formalización, en nuestro país es muy alto. O sea, para una MIPYME formalizarse tiene un alto costo. Y operar bajo un esquema formal es alto el costo porque nuestro sistema exige lo mismo a una MIPYME que a una grande empresa. Ahí Ese está, ese es un Ahí es que punto tenemos que entrar, pero ya eso es débil un que tema hay. de legislar para eso. Exacto, pero Ahora, con lo que tenemos, por lo menos tener algo básico. bueno, por lo menos ahora yo creo que toda la gente que ha pasado por el programa ha coincidido en algo. Necesitamos capacitación, necesitamos formación de esa gente. En eso hemos coincidido todos. Y ¿no es todos cierto? tienen la idea de que se debe legislar independiente por la micro, por la pequeña y por la mediana, no globalizado como se ha venido haciendo hasta ahora. Ese es el secreto para mí. Si nosotros lográramos que se rompiera el paquete MIPYME, que es lo que estamos pidiendo desde hace rato, rompan el paquete MIPYME, hablemos de micro, hablemos de pequeña y hablemos de mediana, e indiquémosle a cada una de las empresas, indiquémosle a cada una de las empresas qué tipo de empresas son dentro de esa categoría. Para decirle, mire, usted es micro, así que como usted es micro, ¿no es cierto? Usted va a tener esta legislación, usted va a ser así, a usted lo vamos a tratar así, le vamos a cobrar esto, le vamos a dejar de cobrar esto. O sea, de esa forma, entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer vamos a dejar un pequeño momento que la gente
haga lo que tiene que hacer rapidito y vuelva para continuar con este tema, ¿sí? Bueno, estamos nuevamente con ustedes y vamos a continuar escuchando a Bernardo Espinosa. Bernardo, estábamos hablando, mientras que nos dejaron las cámaras, ¿no es cierto? Estábamos hablando acerca de la contribución unificada, que tanto se habla, y que bueno, ahora en realidad se ha dejado de hablar. No sé por qué, qué pasó, quién le echó agua fría. Contanos un poquito de eso. Bueno, hay una propuesta de un decreto, hay un decreto vigente que es el 75808 que instituye el procedimiento simplificado de tributación para las microempresas. Este procedimiento prevé que las empresas que tengan ingresos menos de 9 millones de pesos que provean servicios pueden acogerse a él, y las por el lado de compra y venta de bienes o transformación, 40 millones en compra. Nosotros entendemos que este sistema es muy limitado, 9 millones, de 40 millones para una empresa, cualquier negocio pequeño puede comprar o vender esos montos en el año. Ahora bien, este sistema, el propio director de impuestos ha dicho que las recaudaciones no representan ni siquiera el 1% del total. Entonces, si es así, vamos a darle algún tipo de incentivo para que se formalicen, porque yo formalizándolo a ellos, voy a cobrar impuestos por el otro que le está facturando. Entonces si tú mismo me dices, no era objetivo económico para mí, pues entonces promueve que se formalice. Y esa promoción tiene que venir acompañada de algún nivel de incentivo. ¿Cuáles pueden ser esos incentivos? Por ejemplo, financiame la formalidad. Yo necesito un sistema automatizado de computadora para llevar mi contabilidad organizada. Y volvemos a caer en la educación. Yo necesito también, un asesor, yo necesito capacitación, provéeme eso, y yo te garantizo que sí, que voy a entrar en el sistema formal, y muy pronto yo voy a salir de ese régimen simple y voy a entrar al sistema convencional y te pago. Ayúdame a crecer, o sea, no me limite el crecimiento. Pero nuestro sistema, Enrique, es totalmente fiscalista, y lo único que percibe es fiscalizar, y donde no hay objetivo de recaudaciones, entonces esos sectores no se le van a fiscalizar y sálvese quien pueda. Yo me reía un Ya, poquito así es cuando hablabas del tema de que si no me estás cobrando a mí, le vas a cobrar al que me vende a mí. Porque hace 3 años, hablando con el viceministro, ¿no es cierto?, yo le decía, nosotros vamos a poner en marcha plataforma Pymes, vamos a poner en marcha este producto nuevo con este fin. Y le explicaba por qué. El fin era que justamente las microempresas no tuvieran que pagar impuestos, sino que las microempresas hicieran que otras empresas que les venden a ellos paguen impuestos. Y yo le daba un ejemplo muy simple. Si yo soy una empresa grande, ¿no es cierto?, y le vendo a un consumidor final, yo me aseguro de darle factura como consumidor final, porque yo no sé qué va a hacer con esa factura, porque de una u otra manera puede llegar al Estado, a la DGI, y decir, usted le vendió a este señor, sin impuestos. Pero si yo le vendo a una microempresa, yo puedo venderle sin factura, porque con la microempresa yo me aseguro que ellos no se la van a presentar a nadie. Sí. Ese no se la va a presentar a nadie. Es decir, yo tengo en los microempresarios el lugar donde yo puedo, ¿no es cierto?, ocultar impuestos, porque ahí yo lo puedo entregar sin problema, sin factura. Es decir, es alguien que no va a hablar porque es cómplice mío, es alguien que no quiere pagar impuestos. Entonces, al hacerle una formalización sin pago de impuestos, hago de que me esté reportando todas las compras. Y al reportar las compras me está diciendo, tal empresa me vende, tal empresa me vendió esto, y esa tal empresa tiene que darle factura. Es lo mismo que estabas planteando vos, ¿no es cierto? Correcto. Nosotros decimos que en lugar de un sistema simplificado para tributar,
La MIPYME, claro, previa clasificación, como usted explica, una legislación que realmente clasifica las empresas, porque aquí hay varios parámetros para clasificar las empresas. Algunos la miden por la cantidad de empleados, otras por los volúmenes de venta, o sea, que no hay por el capital, el Ministerio de Trabajo lo mide, entonces no hay una clasificación específica. ¿Qué nosotros decimos? Y esto va como una propuesta para el gobierno, le estamos poniendo en la mano una gran propuesta. Es crear un régimen especial, o sea, un régimen de tributación especial que exima del pago del impuesto por 3 años a todas las MIPYME que entren ahora en el régimen. Si usted mismo me está diciendo que eso solo representa el 1%, entonces para usted no significa nada decir, mire, todo lo que entre en este régimen nuevo van a tener una exención de impuestos sobre la renta por 3 años. En 3 años no pagarán. A partir de los 3 años comenzarán a pagar por la ganancia que generen. ¿Usted cree que alguien se resistiría a eso? No, y en esos 3 años también da tiempo a crear una programación educativa de constante, un acompañamiento, claro, una cosa, para hasta eso. llevarlo ahí, como hemos venido nosotros diciendo a nuestros relacionados, nuestros clientes, los que se han capacitado con nosotros, que eso sería una excelente idea, Sí, que el mira, gobierno se mira, ocupe desde ese punto de vista, mira una cosa, dándole la verdadera oportunidad. Yo te voy a hacer una pregunta para reafirmar lo que terminas de decir. Vos sos contador de distintos tipos de empresas, ¿sí? Como contador de microempresas, las microempresas tienen ganancia como para pagar renta, Sí. o la mayoría de ellos termina como ahí con las ganancias y prácticamente no paga renta. Mira, nosotros hemos hecho ejercicios con varias empresas que hemos tenido que nos han solicitado nuestros servicios. Y cuando la analizamos y le ponemos toda la carga que lleva la empresa, Exacto, o sea, como tal, para fines del análisis, tú tienes que ponerle todo lo que lleva. exacto. Cuando hacemos eso, terminamos, en la mayoría de los casos, termina diciéndonos el dueño, a mí me conviene buscarme un empleo. Exacto. Entonces, Y no emprender. eso, O sea, yo eso cuando se hace el entonces, estudio de pero ese señor tiene 4 empleados. sí, pero Ay. O sea, que le resuelve un problema social al Estado. exacto. Entonces, ese señor que te está ayudando, ese emprendedor que se decidió, que invirtió, que tomó prestado, que se arriesgó, tú no lo estás ayudando. Y Entonces, él sí te está aportando. ¿a dónde? Entonces, al contrario, tú lo estás persiguiendo para que deje de vivir. Entonces, al final, o terminan yéndose del país o buscándose un empleo y cerrando la empresa. A donde yo quería ir era justamente ahí. Un año no da ganancia. Otro año no da ganancia. Es mejor que digamos 2 años, 3 años no te voy a cobrar impuestos. Y entonces le da la posibilidad de que equilibren, ¿no es cierto? Además, y de que sobrevivan. Eso ¿no? mismo, eso mismo le motiva a echar para adelante y organizarse y llevar su finanza y crear cosas nuevas para incrementar lo que son su venta o su servicio. Además, la informalidad que te estoy cobrando. Exacto. Exacto. Y Exacto. en la informalidad Es decir, no te estoy cobrando nada. Mira, soluciono porque las hago formales, entre Claro. comillas, es decir, las identifico. Las traigo. Las identifico. Entonces, lo soluciono porque las identifico. Además de eso, logro cobrar impuestos a las empresas que les venden a ellos, ¿sí? Y además de eso, las preparo para que dentro de 2 años, dentro de 3 años, según el plazo, van a estar dentro del mercado común pagando igual que cualquiera. Es decir, pero yo no entiendo por qué eso que tiene tanto sentido común, el Estado no logra entenderlo. No lo entiende. ¿no? No lo entiende. Bueno, nosotros hemos venido predicando esto ya hace un tiempo, desde los gremios profesionales, gremios empresariales, simple matemática. El 90%, el 10% de las empresas aporta el 90% de los impuestos. Ese otro 90% es a lo que se refiere el sistema de informalidad, sí. que de ese 90% el 65% está informal. O sea, yo no le estoy cobrando nada ahora y además no representa un monto significativo. Ahora, si ese porcentaje se formaliza, me ayuda a mitigar el tema de la evasión con los grandes.
O sea Exacto. porque el director de impuestos habla de una evasión del ITEVI de 45%, pero es de los registrados de los que pagan. Ese número no mide a los que no están alcanzados por el Exacto. No, sistema. absolutamente, porque no Exacto. existe. O sea, al final tú no perderías nada No, es que con no se pierde permitirle nada. que se formalicen todos los demás, Nosotros- incentivándolo. Y que es una Nosotros cuestión de presentamos. iniciar nada más, porque en medida que se inicia una cosa así, bueno, pues ya se va alcanzando y todos los años se van incrementando ese número de empresas formales y son beneficios para Y el nosotros gobierno. iniciamos un estudio respecto a eso, ¿no es cierto? Y le agregamos una locura nueva, de que le permitan a esas empresas formalizadas, de esa forma a las que le dimos los 3 años, que paguen seguridad social, que paguen el TCS. Y eso sería lo máximo. Y yo hice un estudio con las empresas directamente y ellos están dispuestos a darle la TCS a sus empleados. Es decir, que con eso ganaría el Estado por todos lados. Pero parece que no podemos solucionar el mundo y lo que sí nos pasa es que se nos terminó el tiempo. Gerente de nuestros como actos. siempre nos pasa eso. Señores, entonces vamos a continuar en un momento. Bueno, señores, acabamos de despedir al señor Bernardo, quien nos orienta en todos esos temas impositivos y todas esas recomendaciones que de acuerdo a su labor y de acuerdo a su experiencia vive día a día en las empresas, recomienda que se hagan acciones positivas en favor de las MIPYMES del país. Hoy ha sido un día, creo que bastante productivo. Sí, hoy hemos tenido un día muy especial. Ha sido, yo creo que productivo, y yo creo que a ustedes les debió interesar porque fue realmente muy completo y lamentablemente todas las cosas se terminan. Se nos terminó el tiempo y que los invitamos para el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal. Buenas noches. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.